Muy buenas noches. A nombre del posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés, CIDESUMSA, quiero darles la cordial bienvenida a los nuevos profesionales que se incorporan hoy a las maestrías que estamos inaugurando. La maestría en Teoría Crítica, la maestría en Desarrollo Social y la maestría en Estudios Sociales y Urbanos del Desarrollo. Quiero hablar de los principios que guían las actividades de formación, investigación e interacción social del CIDESUMSA. Son la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el pluralismo teórico y metodológico e ideológico, la multi, inter y transdisciplina, la igualdad social, la equidad de género y la interculturalidad, el fortalecimiento de la unidad de la comunidad académica. Siendo nuestra principal preocupación el desarrollo, lo concebimos a este como un proceso que busca la equidad, la sostenibilidad y el crecimiento respetuoso de la naturaleza, asentado en el aprendizaje y el conocimiento de nuestra realidad para transformarla de acuerdo con las necesidades propias. También es transversal nuestra apuesta por la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. En ese marco es que impulsamos programas de posgrado, de doctorado, maestrías y cursos de actualización y diplomados más cortos. Reitero la bienvenida de parte de la comunidad docente y estudiantil del CIDESUMSA a los nuevos maestrantes y mostrándoles nuestro orgullo de producir conocimiento en ciencias sociales de calidad. Para enaltecer esta circunstancia, hemos organizado un debate, una conferencia denominada Desafíos a las Ciencias Sociales en los Nuevos Tiempos, con la participación de la doctora Guadalupe Valencia, la doctora Rosana Barragán y el doctor Luis Tapia. También estamos participando de este seminario los coordinadores de las maestrías, quienes se van a presentar a continuación. En primer lugar, la doctora Patricia Urquieta, de la maestría en Estudios Sociales, Urbanos y Desarrollos. Posteriormente, la coordinadora de la maestría en Desarrollo Social, la doctora Alice Guimaraes, y posteriormente el coordinador de la maestría en Teoría Crítica, doctor Luis Tapia. Reitero, bienvenida y les deseo muy buenas noches. También agradezco a Guadalupe Valencia de la UNAM de México, directora del Instituto de Investigaciones Sociales, por apoyarnos en este foro debate, y a la doctora Rosana Barragán por lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo me sumo, como decía el director, a esta bienvenida. Esta es una participación brevísima, solamente para dar una especial bienvenida a las y los participantes de la maestría en Estudios Sociales, Urbanos y Desarrollo. Es una maestría que se ha pensado con mucho tiempo, para llenar un vacío importante respecto de este campo temático. Estamos muy complacidos de iniciarla ahora en 2021 y estamos seguras que va a ser un espacio muy importante, interesante para quienes nos acompañan, para los estudiantes, las estudiantes que se han sumado a este programa académico. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Que tengan una muy buena, linda experiencia formativa. Bienvenidos a la comunidad académica del CIDES. Y es un placer, además, estar esta noche junto a los colegas y sobre todo a nuestras dos conferencistas de tan alto nivel y a quienes estamos ansiosas de escuchar. Buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Buenas noches a todas, todos, ¿no? Y yo también a sumarme con Alfredo, con Patricia y también Luis. Nosotros desde el CIDES estamos muy felices, muy contentes de recibir ahí un grupo nuevo, ¿no? Con más de 40 nuevos estudiantes que se suman a nuestra ya bien amplia comunidad estudiantil. Sabemos que son tiempos difíciles en el país y para no todo el mundo, pero estamos ahí con mucha esperanza de que empezamos un nuevo año con mucha energía, muchas ganas, y ese es nuestro primer inicio del año lectivo y realmente
dar las bienvenidas, agradecer mucho a Rosana y Guadalupe que nos acompaña en principio ahí de un nuevo año que ojalá va a ser mejor para todos nosotros, para Bolivia y que juntos desde el CIDES vamos a buscar ahí entre los docentes, más su comunidad estudiantil y también a todos que nos acompañan desde la sociedad, ¿no? A ir progresando y construyendo un conocimiento que nos contribuya. Con eso paso a Luis. Muy buenas noches. Bienvenidos a la comunidad del CIDES, a todos los y las estudiantes que van a cursar tanto la maestría de teoría crítica como la de estudios urbanos y desarrollo social. Por el proceso previo de entrevistas, tengo la impresión que en teoría crítica en particular vamos a tener un grupo muy rico por la experiencia y la formación previa que tienen los que se están integrando a este programa, y eso es una de las riquezas que acoplamos o con la que nos enriquecemos en torno a la oferta que hacemos de este programa. Este carácter diverso de la formación de los estudiantes encaja bien con uno de los rasgos de los programas del CIDES, que es la formación multidisciplinaria e interdisciplinaria, en la que queremos aportar además en términos de integración y desarrollo. Y creo que el conjunto de las y los estudiantes que se están integrando ahora bien van a poder contribuir a nuestros objetivos de formar gente capaz de producir teoría, de diseñar y llevar adelante investigación y también ser docentes en nuestra universidad y en otras instituciones académicas del país. Bien, pues, bienvenidos a el trabajo conjunto que vamos a tener durante los 2 próximos años. Y también los invitamos, en el tiempo les vamos a ir convocando a que se incorporen a las otras actividades que tienen que ver con seminarios, escribir para las revistas del CIDES. Bien, habiéndoles dado la bienvenida, ahora me toca introducir a nuestras dos invitadas para esta sesión inaugural de este periodo académico en el CIDES. Hoy vamos a contar con la presencia y exposición, por un lado, de Guadalupe Valencia. Ella es mexicana, es socióloga, ahora es la directora de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista sobre todo en cuestiones de tiempo. Ha escrito su principal libro que se llama Entre Cronos y Kairos, sobre las formas sociohistóricas del tiempo. Y hemos tenido el gusto de tenerla como profesora en varias generaciones del doctorado, de nuestro doctorado, en particular en la materia de epistemología, y esperamos que también hacia adelante podamos seguir teniéndola aquí como profesora. Y también ha colaborado en algunos libros colectivos que hemos editado en nuestras colecciones de aniversario del CIDES. Y aprovecho aquí para mencionar que el doctorado del CIDES, que puede ser una proyección para su formación académica, es un programa que hemos empezado con un muy fuerte apoyo académico institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes agradecemos nuevamente hoy en la persona de Guadalupe Valencia, que ha sido importante para renovar este convenio de colaboración académica a través de varias generaciones. Y luego tendremos también con nosotros a Rosana Barragán, que es doctora en historia, y en los últimos tiempos
reparte su tiempo entre el Instituto Internacional de Historia Social en Holanda y con un otro periodo que permanece aquí en Bolivia, colaborando en particular con la UNSA, por lo cual hoy podemos tenerla aquí. Rosana Barragán tiene una larga trayectoria de producción resultado de su investigación. A su vez ha sido directora del Archivo de la Paz, ha sido promotora de la Coordinadora de Historia, que fue importante en los años, hacia fines del siglo XX, sobre todo en la producción de investigación histórica en el país, y ha escrito varias cosas, entre ellas Dinámica Étnica en la Paz, Potosí Global. Ella es especialista sobre todo en el siglo XIX, sobre el cual ha escrito su tesis doctoral. También ha hecho un trabajo muy interesante sobre las asambleas constituyentes que ha alimentado en Bolivia, que ha alimentado los debates en este periodo. A su vez, hemos tenido también el gusto de que Rosana Barragán durante un periodo haya sido profesora de planta titular del CIDES y por lo tanto también ha participado en el diseño de nuestro doctorado y también después de esta fase sigue colaborando como docente del CIDES. En este caso ambas son dos académicas internacionales y hemos tenido la suerte, o la tenemos todavía, de que también son docentes y han sido profesoras en el CIDES, en particular en nuestro nivel doctoral. Bueno, quiero darles la bienvenida, agradecerles de inicio su muy buena disposición a animar este inicio de nuestro periodo académico, planteándonos una exposición. Entonces, vamos a empezar primero con una exposición a cargo de Guadalupe Valencia, y luego tendremos la exposición de Rosana Barragán, y luego de unos comentarios sobre sus exposiciones, la idea es tener un breve intercambio entre las dos expositoras para aprovechar el tipo de ideas que hoy se nos plantea. Entonces, doy la bienvenida a Guadalupe Valencia y le doy la palabra para su exposición en esta sesión inaugural de nuestro periodo académico 2021. Muchísimas gracias, queridísimo Luis Tapia. Yo quiero antes que nada agradecer mucho a Alfredo Seoane Flores, director del CIDES, una institución queridísima para mí, por esta invitación para estar en el panel de inauguración de las maestrías del CIDE en Desarrollo Social, Teoría Crítica y Estudios Sociales Urbanos del Desarrollo. Este panel sobre los desafíos para las ciencias sociales en los nuevos tiempos. Me da un enorme gusto saludar a queridísimos amigos, a Luis Tapia, Patricia Urquieta, también compartir con Rosana Barragán, con Alice Guimaraes, con Marcos Argandoña y desde luego con Alfredo. Y yo desde México les quiero decir que he tenido el privilegio de participar como docente del doctorado del CIDES y a veces de algunas maestrías. Y he estado por allá, por La Paz, en varias ocasiones y no he ido sino a disfrutar de un ambiente intelectual muy estimulante, como pocos se pueden encontrar en el mundo, y de, por supuesto, una calidez humana que también es, pues, muy notable y que me ha llevado a no dejar, sino tener y seguirlos teniendo. Amigas y amigos queridísimos,
el CIDES UMSA. Lo que les quiero decir, queridas y queridos alumnos de nuevo ingreso, es que están llegando a un lugar, a un espacio privilegiado, en donde en verdad el estímulo intelectual en cada una de las maestrías dejará una honda huella en su vida, más allá de lo que puedan ustedes aprender sin H, lo que ustedes van a poder aquí aprender como experiencia de vida y como experiencia intelectual, los acompañará, no quiero decir los marcará, sino los acompañará en el resto de sus vidas. Así lo he podido constatar con quienes fueron mis alumnos y hoy son mis amigas y mis amigos, y a quienes he visto en un crecimiento intelectual que no hubiese sido posible, créanmelo, sin su paso o sin su estancia en el CIDES UMSA. Y bueno, dicho esto, paso pues a organizar un poquito frente a ustedes una charla sobre el tema que nos ocupa hoy, y que es bueno estos desafíos para las ciencias sociales en los nuevos tiempos. Y los nuevos tiempos, pues desde luego hoy tienen un nombre corto y al mismo tiempo ya a estas alturas cargadísimo, que es COVID-19 o pandemia, como le queramos llamar. Una época terrible, casi lo podemos calificar como una pesadilla, que se ha alargado y se ha alargado muchísimo, y que nos ha conducido a mirarnos como nos miramos hoy, con las ganas que tendría yo de abrazarlas a todos y todos, de saludarlos con un beso, porque hace mucho tiempo que no nos vemos y no lo puedo hacer. Y entonces, esto es parte del confinamiento, es parte de la pandemia, y me gusta cuando hago alguna intervención en estos nuevos tiempos, comenzar con una frase del gran poeta Alberto Machado, que le puede dar otro sentido a esta nueva forma de relación, y para no olvidar que detrás de las pantallas están nuestros ojos, nuestras miradas y nuestro vínculo intelectual, pero también afectivo. Y cito la frase, el poema de Machado: el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Así, mi mirada cobra sentido en la de cada uno de ustedes, y la de cada uno de ustedes cuando me vean en la mía y en todas las demás. O bien, otro proverbio del mismo poeta que dice: más busca en tu espejo al otro que va contigo. Esto no nos lleva al plano, a la dimensión presencial y del contacto humano y donde nos miramos a los ojos, pero por lo menos nos hace recordar que es algo que seguimos deseando. Y yo lo quiero recordar en un momento en donde algunos profesores intelectuales están realmente emocionados, pensando que el futuro nos alcanzó, que simplemente arribamos antes a un futuro que ya estaba allí esperándonos con toda su tecnología, con toda su capacidad tecnológica, y que nos facilita la vida. Y yo digo sí en un sentido, pero mal haríamos en desear quedarnos así. Mi deseo más sincero es volver a verlos, volver a vernos. Bueno, entrando en materia, voy a decir de inicio que hablar de las ciencias sociales y tal vez también de las humanidades de cara a los desafíos del COVID parece una tarea ambiciosa. Y no solo lo parece, lo es. Por ello voy a centrar mi charla en ofrecer apenas algunas claves de lectura o retos, o distinguir algunos retos de las ciencias sociales y las humanidades frente a la pandemia. Es evidente que la pandemia ha interpelado a las ciencias sociales. Más que interpelar, las ha exigido, nos ha exigido de una manera implacable, poniendo a prueba nuestra capacidad analítica, nuestras posibilidades explicativas e interpretativas, nuestras arquitecturas teóricas, nuestras metodologías y formas de análisis, nuestra capacidad creativa. Pero considero que hemos dado la cara y hemos librado una buena batalla
aquí en México, como en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia y en muchos otros países, hemos dado la cara y hemos hablado de frente, tratando de desentrañar todo lo que implica este pequeño bicho invisible que nos ha enloquecido, Voy a destacar por lo menos 4 dimensiones en las cuales las ciencias sociales y también las humanidades han respondido, y creo que de manera muy rápida y muy creativa, a este reclamo o demanda de una realidad que nos cambió de tajo nuestra normalidad en todos los planos de la existencia. Los voy a enunciar. La primera es la interpretación de la propia pandemia. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cómo abordarla e interpretarla? Estamos conscientes de que no podemos esperar para adelantar interpretaciones a que pasen algunas décadas que nos permitan la distancia que aún algunos historiadores desean o exigen para lanzar alguna interpretación. Tenemos que lanzar redes al mar, a este mar de interpretación sobre esto nuevo que estamos viviendo. La segunda, ¿cuáles son los retos que plantean las ciencias sociales y a las humanidades? Y aquí la pandemia puede ser vista como clave de lectura, la clave COVID, que nos obliga a mirar todo lo que habíamos mirado y habíamos estudiado, las ciudades y los fenómenos urbanos que estudia Patti, la democracia que estudia Luis, los fenómenos de economía regional que estudia Alfredo, y todos los demás que estudian los colegas aquí presentes en clave COVID. Migración en clave COVID, violencia intrafamiliar en clave COVID, desigualdad aumentada en clave COVID, etcétera, etcétera. La tercera se refiere a la pertinencia de un acontecimiento que es atingente a todas las disciplinas, subdisciplinas, temas y problemas abordados por las ciencias sociales y las humanidades. No hay tema que se le escape. La pandemia es aquí tema transversal e interseccional a todas las ciencias, disciplinas, temas y especialidades. La cuarta es la tarea titánica de dar cuenta de los efectos de las consecuencias del COVID en nuestras sociedades. Creo que los retos para las ciencias humanas y sociales están, si bien de manera diferente en cada una y al mismo tiempo en el conjunto de estas dimensiones. Estas dimensiones que yo distingo solamente con fines analíticos se expresan en miles, a estas alturas son miles, de trabajos publicados que dan cuenta de los enfoques, temas y problemas a los que el acontecimiento que hoy vivimos ha dado lugar. Si lo recordamos bien, muy pronto, muy temprano, cuando nos confinamos, no nos confinamos desde luego el mismo día en nuestros diferentes países, pero más o menos sí en una cierta época, con algunos meses, pocos de diferencia, dio lugar muy pronto a trabajos interpretativos que muchos consideramos demasiado arriesgados en sus interpretaciones, demasiado superfluos algunos otros, pero que tuvieron la gran virtud de poner el tema en el debate. Yo les quiero platicar que la UNAM, por ejemplo, pues muy pronto salieron los biólogos, los epidemiólogos, a dar cuenta, a estudiar al bicho, a intentar, y lo siguen haciendo, las vacunas, los ingenieros a fabricar los aparatos de respiración artificial, a fabricar mascarillas, quienes se dedican al tema de materiales, en fin. Y parecía que tenían la cara de la universidad frente a los medios, frente a las televisoras. Y luego yo pensé, bueno, tendremos que salir muy pronto los sociólogos, los economistas, a hablar de los muy claros efectos tempranos en las economías mundiales del COVID y de su gran marca en
la profundización de todos los tipos de desigualdad, y aquí hubo encuestas y hubo estudios muy pronto que se comenzaron a difundir, y también algunos documentos de recomendaciones de política pública, algunos, por ejemplo, que planteaban pues el ingreso universal para poder paliar la crisis, y otra serie de medidas de, digamos, de política fiscal que ya estaban allí desde muy pronto recomendándose, o bien, y esto le puede ser interesante a Patti Urquieta en particular, viviendólogos que salieron a decir quédate en casa no distingue la consigna entre las diferentes condiciones de las viviendas en nuestro país, y los economistas a decir guárdate en casa no distingue el enorme porcentaje de la economía informal de la que vive nuestro pueblo mexicano, y de las personas que o se encierran o comen, y que plantearon muy pronto, creo que para toda la región, el dilema de la bolsa o la vida. El monedero, la posibilidad de llevar pan a la mesa o la vida, y esta era una disyuntiva que se planteó terrible, pero que sigue siendo pues vigente. Pero yo pensé, bueno, ya salieron los sociólogos, ya salieron los economistas, ya salieron las encuestas, y las humanidades también salieron. Y salieron los expertos en bibliotecología y en información a hablar de la otra pandemia, de la pandemia de la desinformación, de las fake news, etcétera, etcétera. Y salieron los bibliotecólogos a decir, aquí yo pongo a su disposición una base de datos sobre las pandemias anteriores y otra sobre la pandemia actual, y aquí tiene usted información por si quiere información de calidad. Y salieron los filósofos, desde luego, a plantearse la pregunta de qué es esto que estamos viviendo, y qué nos plantea esta, que parece ser una crisis epocal, que nos plantea como humanidad, que nos plantea como sociedades, que nos plantea como grupos, que plantea al pensamiento crítico, que plantea, en fin. Entonces, lo que quiero decir es que si en el plano de las ciencias de la materia y de las ciencias de la vida, muy tempranamente se adivinaba la importancia de abordar el tema COVID, más pronto es que se va a acabar este tema para ellos, y va a quedar para las ciencias sociales por seguramente muchas décadas. Ya se está hablando de nuevo de una década perdida, esta que estamos viviendo. Van a quedar las secuelas para ser no solo estudiadas e interpretadas, sino abordadas en términos de posibilidades que tendrán que ser muy creativas, de redención, digamos, o de emancipación, o de superación, o como le queramos llamar, de condiciones de desigualdad que hoy se expresan en muchas tramas y con urdimbres que atraviesan todas las formas en las que lo social se expresa y existe, y que seguramente vamos a tener COVID para rato, mucho más rato del que va a ser el COVID de los biólogos, el COVID de los epidemiólogos, que tal vez, por desgracia, se tendrán que ocupar en qué otro nuevo bicho va a llegar a sorprendernos. La pregunta primera que yo me hacía, esta pandemia, ¿qué es? Lo primero que debemos aceptar es que la pandemia, esta o cualquier epidemia, es un fenómeno complejo, que siempre es, como dice Badiou, un punto de articulación entre determinaciones naturales y determinaciones sociales. Su análisis completo no puede ser sino transversal, porque debemos captar los puntos donde las determinaciones naturales y sociales se cruzan para obtener las consecuencias. O como dice Sandra Valdetaro, una nueva experiencia se instaló en los modos de vida a nivel global. La pandemia actual se colocó de repente a la humanidad en esa frontera siempre inestable entre naturaleza, biología y cultura,
que nuestro inocente imaginario cientificista suponía controlada. Desde luego, este experimento de parar el mundo, que ya terminó, pero que sí al principio del confinamiento pareciese que el mundo hubiera parado, fue un magnífico experimento no planeado y que nunca hubiesen podido realizar ecólogos, biólogos, colegas que se dedican al tema de la sostenibilidad o sustentabilidad del planeta, de las sociedades, de las ciudades, etcétera, y que de pronto mostró la cara, digamos, mostró lo que podríamos ganar para bajando el ritmo de la producción acelerada basada en la simple acumulación para la ganancia. Mostró cielos más limpios, más pájaros, escuchábamos más cantos de pájaros, comenzaron, todos vimos las fotos, a venir estos que llamábamos la fauna salvaje, que en realidad es un calificativo muy homocéntrico, decíamos invadir nuestras ciudades, era el mundo al revés, porque antes nosotros invadimos sus hábitats. Incluso la Ciudad de México se llenó de pronto de cacomixtles, un animal con un animalito hermoso con un nombre náhuatl, el cacomixtle, y de tlacuaches, mapaches y pequeños mamíferos, algunos marsupiales, que nos visitaban ahora en las noches, se podían ver en las calles de la ciudad. El ruido antropogénico disminuyó también de forma importante y desde luego la polución o la contaminación del ambiente vía partículas suspendidas se vio también disminuida. Y esto fue interesante y también fue como, si lo sabemos leer, un aviso de que el planeta que hemos estresado, diría en alguna terminología que les guste esta palabra, hemos estresado, a mí me gusta más decir hemos abusado del planeta de tal manera que ahora lo que nosotros achacamos a una gota de saliva que salió de Wuhan, viajó en avión y contaminó al mundo entero, pues el origen no es Wuhan, ni la gota de saliva, ni el pobre murciélago, ni la sopa de Wuhan, como dirían los filósofos de moda, sino el abuso de la naturaleza que por la vía de la zoomorfis permitió y podría permitir muchos otros virus contra los cuales no tenemos muchas armas en condiciones donde en muchos lugares del mundo hemos desmantelado los servicios públicos de salud y el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Entonces, fue el confinamiento también una prueba de que desacelerar el ritmo puede ser benéfico y de que lo que estábamos viendo, lo que estábamos viviendo, pues no era sino una consecuencia terrible, desde luego, pero de este abuso del cual no todos debíamos sentirnos igual de responsables, eso ya lo sabemos. Y hay muchos estudios que muestran la muy diferente participación de algunos países y de algunos gobiernos, en particular de Estados Unidos de Trump, que se negaba a acatar algunos convenios internacionales que iban en el sentido de paliar o de desacelerar esta carrera contra el destino que subía y subía y subía los grados del calentamiento global. Pero bueno, voy a tratar de ir terminando. Tendríamos muchísimas
más cosas que decir, pero continúo pues hablando de este acontecimiento, el COVID como un acontecimiento total y global que apunta a ser un cambio epocal. Es total porque, como ya decía yo antes, in, interpela, interroga y articula a todas las dimensiones del mundo, y porque en ese sentido es total a la manera del fenómeno social total, como lo nombraba un sociólogo que ya antiguo, digamos, bueno, no tanto, pero Gurbich, que hablaba de fenómenos sociales totales. Y es global porque es evidente que, a diferencia de las pestes o de las epidemias antiguas, en cuya extensión se dio durante largos años, aquí estamos hablando de una rapidísima, rapidísima propagación de un virus en un mundo que muestra también así su naturaleza global. Y que además, aún en lugares donde no hay casos o hay muy pocos, como Nueva Zelanda, que hay poquísimos casos de COVID, pues afecta finalmente por la interrelación económica, geopolítica, financiera de nuestros países. Bueno, este acontecimiento, decíamos que apunta a ser un cambio epocal, puede ser entendido como resultado, como comienzo, como desenlace y como abertura de lo posible. El acontecimiento crea su propia posibilidad si hemos de pensar a la pandemia como acontecimiento. Nos aleja de la verdad, de la certeza y del futuro previsto o previsible. Nos convierte entonces en interrogadores del presente, de la historia, del futuro por venir, del futuro posible. Estamos ante lo que en la filosofía y la teoría social se ha denominado como acontecimiento u ocurrencia única y singular que marca un antes y un después en el flujo de la historia. Ante ese acontecer singular en el que se condensa lo heterogéneo, provocando la saturación del sentido, que es al mismo tiempo y de manera paradójica la suspensión la suspensión del sentido. Vale decir, estamos ante un tiempo disyuntivo ante el cual nuestro entendimiento parece carecer de facultades interpretativas. Es como cuando uno dice me agarra por sorpresa, o ya pasó lo que yo entendía, o no entiendo lo que está pasando, o lo que yo entendía ya pasó, y nos volvemos a preguntar, y con esto quiero terminar, ¿qué tiempo es este? Es el de la incertidumbre que desestabiliza nuestras certezas. Es el tiempo que quebranta la continuidad lógica entre el presente y los futuros predecibles. Todo está quebrantado, todo está en duda. No sabemos si regresaremos, en cuánto tiempo. Ahora más o menos podemos hacer cálculos cuando la vacuna está a la vista, pero el plazo depende de una curva que a su vez reflejará nuestro comportamiento al que nos llaman, sea usted disciplinado, tenga un comportamiento disciplinado, y ese comportamiento es por ahora el único exorcismo posible. Bueno, como sucede siempre, que uno está contento, pues el tiempo pasa volando, y así me ha pasado ahora. Y solo quiero decir reiterar la bienvenida, aunque yo sea ajena al CIDES, lo siento tan cercano que me atrevo también a decirles bienvenidos a esta gran institución, y encontrarán en sus nuevos estudios las herramientas para pensar de maneras creativas estos nuevos tiempos que tienen una dimensión terrible, dolorosa, penosa, de pesadilla, y otra que también tenemos que ponderar de manera positiva, que es el gran estímulo intelectual que estamos viviendo, el momento que nos hace poner en duda todo o casi todo, y que nos impele a buscar nuevas maneras
de vivir y esas nuevas maneras de vivir no pueden ser voluntaristas, no pueden ser planteadas de forma idealista, sino que tienen que ser construidas y tienen que ser construidas también con las herramientas de las ciencias sociales. Muchísimas gracias y un gran gusto estar aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Guadalupe, por tu contribución y le cedemos la palabra ahora a Rosana Barragán. Buenas noches. Me siento honrada de compartir este espacio tan querido del CIDES y agradezco en primer lugar al director Alfredo Seoane, a Luis Tapia, a las coordinadoras de la maestría, Patricia Urquieta, a Liz Guimaraes, también por supuesto a Guadalupe Valencia, a Marcos Argandoña, a todos los colegas del CIDES y por supuesto a todos y todas los y las estudiantes. Espero sinceramente que podamos vernos pronto. El título de mi conferencia la he titulado Vivir para trabajar, trabajar para vivir, conectando espacios, traspasando coyunturas políticas. Seguramente a medida que vaya desarrollando el tema, ustedes entenderán a qué me refiero con esta conexión de los espacios, sobre todo, pero también con este traspaso de las coyunturas políticas. Y sin duda lo que voy a hablar es muy complementario a mi colega Guadalupe Valencia. Bueno, quisiera empezar señalando que información de la OIT revela que se han perdido más de 300 millones de trabajos en el mundo por la pandemia, imagínense, mientras que los recursos de más de 1,5 billones de habitantes de la economía informal ha disminuido en un 60%. El virus, aunque no discrimina a sus víctimas, afecta más a los sectores desfavorecidos y vulnerables, como las personas que viven al día, las enfermeras de todos los países con bajos sueldos, la población afro y latina, por ejemplo, en los Estados Unidos, las trabajadoras de los hogares y las mujeres cuyas actividades se desarrollan en espacios diminutos. La pandemia ha profundizado también las transformaciones que se estaban dando en el mundo del trabajo, como los contratos y contratados temporales, el teletrabajo, aislando a las personas por un lado, pero invadiendo también el espacio privado, con todo el peso en gran parte sobre las mujeres. No hay duda que uno de los desafíos para las ciencias sociales en los nuevos tiempos es pensar esos mundos del trabajo, sus espacios y sus transformaciones, que de hecho son también los que, sobre los cuales yo he estado reflexionando prácticamente los últimos 9 años, hace 9 años. Las investigaciones sobre el trabajo han tenido precisamente importantes cambios en las últimas 4 décadas. Desde la historia, diversas investigaciones han mostrado que, contrariamente a lo que se pensaba, no hay un capitalismo modelo occidental, sino muchas variantes interconectadas. Además, en lugar de multiplicarse fábricas como en la vieja era industrial, se ha tenido una descentralización, una fragmentación de la producción en diferentes partes del mundo, en muchos casos en condiciones precarias, lo que permite precisamente salarios bajos, y en lugar de que los derechos se extendieran, fue la precariedad e inseguridad laboral la que se difumina incluso a los países del norte. Independientemente del lugar desde el que estemos o estamos, todos y todas creo que buscamos entender los sentidos del cambiante mundo que vivimos. Joe Goulde y David Hermitage, en un manifiesto sobre la historia, señalaron que nuestras lecturas e interpretaciones sobre el pasado moldean nuestra comprensión del presente, pero también nuestras perspectivas sobre el futuro. De ahí que la historia resulta fundamental y la historia que interpretamos y entendemos es clave para analizar el presente.
Aquí me interesa referirme en una primera parte a los cambios que han habido en los estudios del trabajo, para luego mostrar el cuestionamiento que ha venido de las mujeres también hasta la propia definición de qué es trabajo. Finalmente, en una tercera parte, quiero más bien ya reflexionar mucho más cerca a Bolivia y referirme a algunos desafíos para las investigaciones sobre la realidad boliviana, que son parte además de un trabajo inédito realizado con Eduardo Paz para el PIEB, el Programa de Investigaciones Estratégicas en Bolivia, y que se publicará en este año. Empecemos entonces con los cambios que se ha dado a nivel de la historia laboral. Un artículo titulado La historia del trabajo, lo viejo, lo nuevo y lo global, de Marcel van der Linden, nos permite afirmar que la historia laboral de hoy es muy distinta a la que imperaba en el siglo XX o hasta el siglo XX, cuando los principales intereses se centraban en el desarrollo de las organizaciones obreras, los debates políticos existentes, las huelgas y las luchas obreras. A partir de los trabajos del historiador Thompson, desde los años 60, la historia laboral cambió. El autor influenció decisivamente, ampliando el estudio del trabajo, proponiéndonos repensar la categoría de las clases, al plantearnos, por ejemplo, que ellas se iban constituyendo a través de la experiencia cotidiana y a través de sus luchas. El campo laboral fue abriéndose entonces a los temas de género, de etnicidad, pero de política también informal. Lo nuevo empezó a dar lugar a la historia global laboral, influenciada por el llamado giro mundial o giro global. La historia, macrohistoria, que se llame macrohistoria transatlántica, historia transnacional, remiten, sin embargo, una diversidad de conceptualizaciones, aproximaciones, investigaciones y metodologías. No se trata de una historia sobre el mundo o una historia de todo, sino más bien del análisis de diferentes sociedades desde perspectivas comparativas, desde las conexiones, desde las interconexiones, desde las circulaciones y los conflictos, con la plena convicción de que hay profundas interrelaciones. Un autor, Van Houte, considera que la premisa es que las trayectorias históricas adquieren sentido en sus interconexiones en un contexto global, rompiendo las fronteras y el nacionalismo metodológico. Desde las nuevas miradas, la historia del trabajo fue considerada eurocéntrica y masculinista, porque se centró en la clase obrera que surgió en el siglo XIX, vinculado obviamente a las grandes transformaciones económicas y sociales de Gran Bretaña y otros países europeos. Karl Marx consideró que la formación capitalista estaba marcada por la emergencia de un grupo que después de la desposesión de sus medios de producción, lo único que podían vender era su propia fuerza de trabajo, convirtiéndose en el prototipo de los asalariados y proletarios. Sin embargo, muchas otras formas laborales vinculadas al propio capitalismo y que predominaban en otras partes del mundo, en gran parte, diríamos, del mundo, no fueron tomadas en cuenta. Menos aún se podían imaginar, por ejemplo, en el norte, cómo formas tradicionales como el trueque en el África, en el Asia, o aquí en Bolivia, en Pampaullagas, podía dar lugar, ¿no es cierto?, a ciclos monetarios y a estar completamente vinculada a la economía mercantil, como analizó Molina en los 80. La historia laboral se consideró también eurocéntrica porque se esperaba que todas las sociedades seguirían los caminos de Europa en una evolución unilineal y evolutiva. Las investigaciones de las últimas décadas mostraron, en cambio, que el desarrollo del capitalismo tuvo sus especificidades en uno y otro lugar, de tal manera que los trabajadores proletarios debían ser considerados solo como una forma entre muchas otras.
Se demostró, por ejemplo, que la segunda esclavitud se dio en pleno siglo XIX y que estuvo vinculada a la emergencia capitalista, al igual que la propia servidumbre por contrato, los famosos coolies que abundaron en muchas sociedades y no muy lejos en el Perú. Lejos, además de haberse logrado trabajos con derechos, como en algún momento se tenía casi como una utopía y un horizonte, siguiendo el itinerario justamente de los países del norte, proliferaron formas donde el no trabajo y el desempleo fueron la norma. Finalmente, la visión que había existido era además profundamente masculina. El trabajador por excelencia era el hombre, jefe de hogar, proveedor, lo que invisibilizaba el rol de las mujeres y otros grupos. Se fue imponiendo, por tanto, la necesidad de una nueva conceptualización mucho más orientada hacia la inclusión de varios grupos de trabajadores dependientes y marginalizados, pero también a una multitud de trabajos intermedios entre una forma y otra, entre trabajo asalariado y esclavitud, entre trabajo asalariado y autónomo, y sobre todo para nuestros países, en el ejercicio de trabajos múltiples. Somos especialistas en trabajar en varios lugares y no formamos y no somos parte de una sola relación laboral, sino más bien de varias, y esto se multiplica si se consideran a los integrantes de cada unidad doméstica. Las investigaciones dieron lugar así a una ampliación de los sujetos laborales y de los mundos del trabajo. Los historiadores brasileros acuñaron una frase que me gusta mucho a mí, que dijeron que era necesario derrumbar el muro de Berlín, es decir, esta división existente entre las investigaciones dedicadas a la historia de la clase obrera industrial, generalmente decimonónica, y las que se dedicaron al trabajo esclavo, al trabajo doméstico, al no trabajo, a las actividades de cuidados, a las actividades y trabajos con mayor grado de coacción y dependencia. Pero fueron sin duda las mujeres y las feministas las que más cuestionaron las aproximaciones de cómo y qué es trabajo. En un libro, y paso con esto al segundo punto, Rafaela Sarti, Ana Bellavitis y Manuela Martínez publicaron un trabajo que se llamó ¿Qué es trabajo? Justamente, analizando junto a otras 19 autoras las diferentes formas que había de actividades laborales para el mercado, pero también el que no estaba destinado al mercado. Las autoras plantean que a lo largo del tiempo fue emergiendo en Europa un concepto bastante restringido de trabajo, porque en el periodo medieval y moderno temprano, todas las actividades, pagadas y no pagadas, eran actividades laborales. Gran parte de ellas eran realizadas en los hogares y eran, por supuesto, necesarias para la sobrevivencia individual y familiar. Y esas fueron las que empezaron a ser consideradas como no trabajo, como expresiones de intercambio, de amor, de solidaridad, de costumbres. Fue emergiendo entonces un concepto muchísimo más restringido de trabajo, asociado exclusivamente al mercado. Adam Smith, en 1776, fue precisamente el que, hablando del valor de uso, distinguió el valor productivo y el valor no productivo. El productivo era el que añadía valor y se convertía en una mercancía con valor de mercado. Smith escribió, y lo cito, que no era por la benevolencia del carnicero, el cervecero o el panadero que tenemos nuestra cena, sino por su propio interés. La investigadora feminista Nancy Folbre recordó agudamente que en realidad ninguno de esos comerciantes servían realmente la cena y que lo que hizo Smith fue barrer de un plumazo a cocineros y cocineras, criadas, esposas y madres. Muchos economistas teóricos de la época de la Ilustración y del siglo XIX
consideraron que las actividades no pagadas y de cuidado eran improductivos, por lo que las autoras de este libro plantean que se han dado procesos de deslaboralización a lo largo de la historia, es decir, negación de la calidad de lo que es trabajo. De manera paralela, se desarrolló la idea de la separación de las dos esferas, la esfera pública y la esfera privada, y la ideología del hombre proveedor, íntimamente ligado justamente a esta distinción de las dos esferas, se vio incluso antes de la Revolución Industrial. A lo largo del siglo XIX y XX, las mujeres fueron construidas además estadísticamente como dependientes e improductivas. O sea que estas reflexiones se plasmaron luego en los números y en las estadísticas. En 1881, en Inglaterra, las mujeres esposas fueron reunidas en el grupo de no ocupadas. Y luego, más tarde, bajo el rubro dependientes, categoría que fue adoptada además posteriormente por muchos países. En Barcelona, en los censos de fines del siglo XIX y principios del XX, había una categoría de sin profesión y sin clasificación, donde se las puso y encajó a todas las mujeres, y luego surgió el concepto de actividad e inactividad, sin que se consideraran tampoco las relaciones de trabajo múltiples. Por consiguiente, el sistema estadístico contribuyó decisivamente a la progresiva invisibilidad de las actividades laborales de las mujeres. En el caso de Bolivia, los censos departamentales de fines del siglo XIX contienen información más interesante que las del siglo XX y que todos los censos, creo, del siglo XX. En el Censo de la Paz de 1881, por ejemplo, las ocupaciones de las mujeres están listadas y uno se acerca muchísimo más a la realidad entonces que cuando se hizo el censo en 1950, porque las mujeres fueron categorizadas y catalogadas como inactivas, junto, por supuesto, a desocupados, incapacitados y jubilados. Esto nos trae Bolivia, ¿no? Y aquí lo que quiero plantear es repensarnos en las relaciones cotidianas, ¿no? Y creo que tenemos dos desafíos estructurales, y aquí voy más allá de las coyunturas políticas. Primero, reconocer el escaso lugar que tiene en general la investigación en la educación de nuestro país. El CIDES es uno de los poquísimos espacios justamente que existe. Y en segundo lugar, la necesidad que hay de cómo repensarnos como sociedad. En relación al primer desafío, el de la investigación, creo que tenemos que estar conscientes y luchar además para que todo esto cambie, porque existen muy pocas instancias e instituciones de investigación. No existen investigadores en general, estoy hablando a tiempo completo en las universidades, son fundamentalmente docentes y en el mejor de los casos, ¿no es cierto?, hay algunas horas que se destinan a la investigación. Por otra parte, tenemos bibliotecas sin suficientes recursos, muchas veces con colecciones atrasadas y sin acceso, ¿no es cierto?, a las bases de datos que podrían ayudarnos enormemente. El Internet, sin duda, es algo que nos está salvando, pero indudablemente no siempre es suficiente. Pero el otro gran desafío estructural, como este de la investigación, que realmente estoy convencida que tenemos que luchar por tener más espacios de investigación, el otro desafío, decía, es repensarnos como sociedad.
hay obviamente numerosas e importantísimas investigaciones y contribuciones que se mueven al ritmo de los procesos económicos y políticos, como el neoliberalismo, la descentralización, la constituyente, el Estado plurinacional, algunos eventos también que nos han marcado, y como, no sé, la guerra del gas, las expresiones regionales, identitarias, etc. El presentismo tiene sus ventajas, pero corre el riesgo de que la reflexión académica quede atrapada en esas coyunturas, inhibiendo justamente análisis con mayor detenimiento y profundidad, y desde la historia, obviamente, desde la historia con todos sus ciclos, los largos, los cortos y los profundos, diríamos. Planteamos, por tanto, la necesidad de realizar algunos quiebres para cambiar los ejes de análisis. Al descentrarnos de esos ejes, se podrían explorar otros caminos y acercarnos de manera distinta a la compleja urdimbre social de nuestro país. Planteamos fundamentalmente dos quiebres. El primero pasa por apartarse de la tendencia a dicotomizar a los actores de la sociedad boliviana. La polarización es parte del campo político, lo sabemos, es uno de sus recursos, lo vivimos, pero existen también otras dicotomías, como por ejemplo la oposición entre tradición y modernidad, la oposición entre cultura occidental y no occidental, entre sociedad de mercado y otra comunitaria, o la oposición entre individuo y comunidad. Las lecturas dicotómicas resultan, a mi modo de ver, restrictivas cuando se intenta comprender la sociedad en su cotidianidad precisamente laboral, en las relaciones e interrelaciones de distintos actores, y también en algo que me parece fundamental, en todo lo que tenemos de común y que atraviesa toda nuestra sociedad, como por ejemplo el de las migraciones, como por ejemplo los ejercicios de la violencia contra las mujeres. Es uno, pero hay otro tipo de violencias y sus expresiones también autoritarias y patriarcales. Un segundo quiebre consiste en abandonar lo que sería el isomorfismo entre cultura y espacio y lugar, para repensar la coexistencia justamente de distintos espacios, pero relacionados. Lo rural urbano no como algo distinto, sino como algo articulado. Pensar también los distintos niveles identitarios, incluso contradictorios y antagónicos, en sus coyunturas, pero por supuesto también en sus cambios y transformaciones. Estos quiebres son fundamentales para dejar de representar nuestra sociedad compartimentada, separada, resultado porque cuando formamos estos bloques, sea cual fuese, homogeneizamos por un lado cada uno y por otro lado negamos los procesos históricos de cambio y transformaciones. Es frecuente, por ejemplo, identificar un mundo rural y urbano que no existe ni en el pasado, no ha existido en el pasado ni en el presente. Dos ejemplos: los mitayos que iban a Potosí, los trabajadores, iban, imagínense, 13,000 mitayos a Potosí de toda la parte altiplánica cada año, o sea, es una migración que ni hoy la tenemos, cada año con toda su familia hasta Potosí, haciendo un total de 40,000 personas que se desplazaban todos los años y volvían luego a sus comunidades. O sea, aquí estaban yendo, atravesando ciudades, pero además iban a una ciudad minera y volvían a sus comunidades. El segundo ejemplo es más contemporáneo. El lugar, por ejemplo, de los campesinos hoy o de las personas del área rural que se desplazan constantemente. Y entonces vienen las preguntas. ¿Cuál es su economía propia? ¿Cuál es su cultura? Cuando estos actores van atravesando y recorren espacios y niveles. ¿Cuál es, por otra parte, la cultura urbana o las culturas urbanas de gente que es fundamentalmente migrante de todas partes del país,
y en un país además donde no ha habido grandes migraciones externas desde el siglo XVIII, o sea, es hace mucho tiempo. El planteamiento es, por tanto, centrarse en los andares, en las trayectorias, en las conexiones, en las interrelaciones de diferentes actores. Implica subrayar la circulación, las transacciones, las imposiciones, por supuesto, y también las negociaciones. Esta perspectiva permite articular espacios, lo dije ya, escalas, desde lo local hasta lo global, en sus interacciones, pero también vincular diversos campos económicos, sociales y culturales. Esta relación de espacios y de niveles me parece fundamental porque tendemos a mirarnos como muy ombliguistas y olvidándonos que lo que pasa hoy, por ejemplo, la pandemia es un gran ejemplo, está pasando en otras partes, no es solo Bolivia, pero esto se va replicando a nivel económico, a nivel político, a nivel jurídico, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo es global desde hace muchos siglos. Los trabajos y las actividades laborales, es decir, las vivencias cotidianas, pueden constituir precisamente la unidad de base para nuestros análisis y así, a partir de ellos, ir conectando y articulando a los actores en sus distintas redes. Trabajo entonces en un sentido amplio que permita desmontar los mundos laborales que se encuentran en las estadísticas y en muchos trabajos bajo, por ejemplo, estas categorías estáticas y monolíticas de profesional, cuenta propia, comercio, empleado, campesino, empresas, etc. Las transnacionales y los poderes económicos necesitan investigarse, así como las cadenas de producción, pero también los trajines diarios, callejeros, cotidianos de miles y millones de personas que van conectando esos espacios económicos, geográficos y territoriales, pueblos de provincias, ciudades, ciudades pequeñas, ciudades capitales, ciudades grandes, ciudades de otros países y analizar también las profundas desigualdades en estos distintos eslabones de estos espacios, empezando, por supuesto, desde el hogar y la división de género. Entonces, eso es la conferencia que yo había preparado y ustedes ahora podrán comprender por qué la había titulado Trabajar para vivir, vivir para trabajar, porque eso es lo que hacemos en este país, sobre todo, conectando espacios, traspasando coyunturas políticas. Gracias. Muchísimas gracias, Roxana, por esta exposición que es resultado de tu larga experiencia como historiadora y una reflexión sobre el conjunto de tu disciplina. Voy a hacer un breve comentario por encargo de los colegas del CIDES sobre sus dos presentaciones para luego invitarlas a un diálogo. Y esto lo hago en el sentido de que al escucharlas lo que siento más es que estoy aprendiendo y además sintonizo con todo lo que han dicho. En esa perspectiva voy a más bien hacer unos comentarios complementarios sobre cosas que han dicho para jalarlas a las tareas, pensar las tareas que tenemos en el CIDES en la formación y la investigación. Empiezo por una idea sintética y fuerte que planteó Guadalupe Valencia, que es la idea de que esta coyuntura de la pandemia es un acontecimiento total y que está produciendo un cambio de época. Y voy a articular mis breves comentarios en el sentido de articular el pensar la coyuntura del presente con la historia, ya que hemos tenido dos exposiciones que se han centrado en estas dos dimensiones.
Una de las cosas que emerge de un acontecimiento de crisis como acontecimiento total es que emerge la necesidad y exigencia de que los conocimientos sociales, naturales, de todas las ciencias y otras disciplinas no reconocidas como científicas, se integren no solo para explicar qué está pasando, qué es lo que lo causa, sino también para responder en términos de intervención, como cuidar el cuerpo, cómo investigar, cómo salir de la pandemia. Y en este sentido, una de las cosas que produce una coyuntura como esta es una fuerte exigencia de integración interdisciplinaria, de integración cognitiva. Y esto lo digo porque por lo general lo que se despliega como rasgo dominante en el ámbito, sobre todo académico, en todos los tiempos modernos y cada vez con más fuerza, es la creciente especialización. Es decir, que conocemos subcampos o campos cada vez más acotados, y una coyuntura como esta reclama las dos cosas. O sea, superespecialización, sobre todo, por ejemplo, para investigar y producir vacunas, pero a la vez también exige la integración no solo de las varias disciplinas sociales con filosofía, sino también entre disciplinas de las ciencias naturales, las ciencias sociales y las humanidades. Se trata de un acontecimiento total. Esto exige también una integración en ese horizonte general. Y una de las cosas que deviene de esto es la necesidad de, ya más allá de este momento, articular desde hoy programas de investigación cada vez más multidimensionales, con una creciente integración interdisciplinaria que se combine con una también continua especialización. Esto que lo comento a partir de la exposición de Guadalupe, que tiene que ver con exigencias del presente, creo que también lo hemos podido ver en la exposición de Rosana Barragán en La dimensión de la historia, ya que su exposición contiene también una especie de reconstrucción de la historia de una disciplina, la historia incluso de un campo más específico como es la historia del trabajo, y en la que quiero resaltar varias cosas. Por un lado, para reforzar lo anterior, el hecho de que el conjunto de sus opiniones, como también lo veo en las de Guadalupe Valencia, plantean que lo social es algo histórico, o la historicidad de lo social. Lo social cambia. Y también van cambiando los modos de conocer o de pensar, de representar, y a veces también de mal conocer o desconocer las realidades. En la exposición de Rosana hemos podido ver cómo al reconstruir parte de la historia del trabajo histórico sobre lo laboral, han habido varios cambios conceptuales, ha cambiado la noción de trabajo y ha ido cambiando los métodos y sobre todo el horizonte y los enfoques. Hemos visto, nos ha expuesto cómo se va integrando la dimensión de género y de otro tipo de desigualdades o ella usó dicotomías, podemos decir clivajes, el otro aspecto de este cambio conceptual que lo extraigo de la comprensión de su exposición es el hecho de que el cómo se imponen o se instituyen ciertas categorías, como lo ha mostrado en el caso de la mujer como sujeto improductivo y desocupado, acaban también teniendo efecto en la organización de la vida cotidiana
en las identidades de los sujetos y en la valoración que otros tienen sobre ellos y en la autovaloración. En ese sentido, esto nos hace pensar que el modo en que las ciencias sociales y la historia en este caso en particular, pero por lo general la categorización viene del ámbito de las ciencias sociales modernamente, puede afectar negativamente la interacción cotidiana y la constitución de las subjetividades de los trabajadores, obviamente en interacción sobre todo con quienes se aprovechan del trabajo de aquellos sujetos que articulan su principal identidad como trabajadores. Y en esta otra dimensión de lo histórico, de la mediana y más larga duración, en la exposición de Rosana Barragán, también vemos que la exigencia es de ir reduciendo el carácter unidimensional de el modo en que se delimitan los objetos de estudio y que el avance del conocimiento, como ha ido ocurriendo en este caso en la historia y ocurre en otros campos de articulación en las ciencias sociales, tiene que ver con ir introduciendo un horizonte cada vez más multidimensional o un modo de pensar la realidad de manera más multidimensional. Ahora, eso podemos ver que también es algo que es posible hacer de mejor manera, no partiendo de una idea general que incluye todo de principio, sino integrando experiencias de acumulación, de investigación y producción de conocimiento por la vía de la especialización, pero que se pueden potenciar y además ser un componente importante en la articulación de visiones multidimensionales. Yo creo que en las dos exposiciones está presente esta idea de que a lo que tenemos que tender y en lo que tenemos que trabajar es en la articulación de una visión multidimensional que en términos más específicos implica integración interdisciplinaria, incluso a través de las grandes divisiones entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanidades. Esto implica que esta idea de acontecimiento total no solo es útil para pensar coyunturas de crisis como la pandemia que estamos viviendo ahora, sino que también es una exigencia de la producción de conocimiento de manera más continua. Quiero referirme de manera bien breve a un par de cosas más para luego tratar de concluir con una integración de varias de las ideas que nos han presentado. Hay una otra cosa que planteó Guadalupe Valencia, que es esta idea de que el modo en que en parte se respondió a esta coyuntura de crisis pandémica implicó un experimento, por así decir, en cierto aspecto ecológico, de cómo se podría desacelerar los procesos de depredación de la naturaleza y en este sentido uno de los trabajos que tienen las ciencias sociales en particular hacia adelante es no solo explicar y seguir indagando sobre las causas y las trayectorias a través de las cuales esto se volvió un hecho mundial, sino también políticas públicas que permitan recomponer o redireccionar las cosas hacia adelante para evitar nuevas catástrofes ecológicas y de salud y también crisis económicas y políticas. En ese sentido, están señalados los desafíos que tenemos en la formación en el CIDES de tratar de vincular producción de conocimiento a través de la investigación y también trabajo de imaginación y de proposición de políticas públicas, es decir, de acción colectiva
para enfrentar nuestro destino, que en muchísimas cosas es común a través de las fronteras. Para terminar, quisiera resaltar esta idea de que las ciencias sociales, la investigación histórica, son también procesos históricos. Van cambiando las formas de pensar. Los seres humanos se han dado a lo largo del tiempo diferentes formas de pensar, y uno de los rasgos del desarrollo cognitivo del conocimiento es una creciente, bueno, además de integración, hay también sustitución, corrección y despliegue del potencial de ideas existentes. Quiero remarcar esto porque creo que nuestros programas en el CIDES están enfocados en mostrar a la gente que no van a aprender en este segundo nivel de formación universitaria paradigmas ya cerrados y definitivos para guiar su trabajo en sus diferentes campos, sino la idea de que se trata de estrategias y capacidades de investigación y producción de conocimiento que están en movimiento y por lo tanto se van modificando, y este mismo proceso de formación de estudio y la investigación que tienen que hacer para terminarlo es parte de estos procesos. Bueno, para terminar, quisiera agradecer con mucho cariño y valoración la participación de Rosana Barragán con su muy linda exposición, y también la de Guadalupe Valencia por su sensibilidad cognitiva y la disposición a comunicarnos hoy y participar del inicio de este nuevo ciclo de maestrías del CIDES. Rosana, te consulto si quisieras hacer algunos comentarios sobre los temas planteados por Guadalupe o algunas ideas complementarias a lo que se ha estado exponiendo hoy día. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos. Yo preferiría dejarlo aquí porque me parece que has hecho una síntesis muy interesante, abstrayendo tanto los principales argumentos e ideas que tanto Guadalupe como yo hemos planteado, y creo que es más que suficiente para iniciar este ciclo de 3 maestrías y dar más bien la bienvenida a los y las estudiantes y obviamente a todos los profesores que van a dar clases en el CIDES y a todos los colegas. Entonces yo simplemente agradecerles una vez más a todos mis colegas y por supuesto a todos los estudiantes por darme la oportunidad de estar aquí en este importante acto para el CIDES y por supuesto para mí también. Muchísimas gracias, Rosana. Guadalupe Valencia tuvo que abandonarnos por cuestiones de responsabilidades en su trabajo. Así que agradeciendo nuevamente de corazón a Rosana Barragán y a Guadalupe Valencia, ya que consideramos que es un lujo tenerlas aquí hoy con toda su experiencia profesional y su reflexión para iniciar nuestro ciclo de maestrías. Y nuevamente les reitero la bienvenida a todos a la comunidad académica del CIDES.
que hará todos sus esfuerzos para que este periodo de estudios en el CIDES sea lo más productivo posible. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.